Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender todo lo que necesitas saber para transformarte un emprendedor basado en tu propio talento profesional? ¿Sabías que podrías eventualmente, si nos escuchas, armar un modelo de negocio digital y vivir de las cosas que sabes hacer muy bien y de tu propio talento? Quédate aquí porque en el episodio número 33 de tu podcast Digital Business Arena te explicamos todo. ¿Te gustaría dejar una marca digital? ¿Te gustaría potenciar tu empleabilidad aprendiendo las nuevas habilidades más demandadas por las empresas? Hoy, la dimensión digital dejó de ser solo para compartir con la familia y amigos. Hoy es emprendimiento, mejores empleos, creación y gestión de negocios, desarrollo profesional en la industria 4.0 e impacto. En Digital Business Arena te traemos todo lo necesario para que construyas tu marca digital, crees y gestiones negocios y dejes la huella y el impacto que deseas. Emprendimiento, gestión, creatividad, liderazgo, marketing, finanza y todo lo que necesitas para dominar la dimensión digital. Soy Nico Magner y junto a Eduardo Águila y Marcelino Garay estaremos cada semana junto a ti y tu marca digital. Esto es Digital Business Arena. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al número 33, episodio número 33 de tu podcast de emprendimiento digital, Digital Business Arena. Mi nombre es Nico Magner y estoy aquí junto a mis co-anfitriones, amigos y maestros de los negocios, don Marcelino Garay y don Edu Águila. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo llegan esta semana? Llegamos muy bien, Nico. Llegamos muy bien y un gusto de verte. Un gusto de estar contigo y darle la bienvenida a nuestro querido amigo y contertulio Eduardo Águila de Ramón. Muy buenas tardes, estoy develando que estamos grabando de tardes. Estoy bien también, bien. Muy también. buenas noches, para que la gente se ponga nerviosa. Se confunda, Tarde, buenos noche. días. Buenos días. Sí. No, todo bien, todo bien. Estoy un poco mal genio porque no he podido andar en bicicleta con tertulio, ¿sabes? He tenido unas semanas súper intensas, personales y profesionales, pero como la vida misma, pues son ciclos. Hay semanas más intensas, otras no tanto. Y esta ya empieza a rodar con más normalidad con tertulios. Sí, yo defino siempre la disciplina como no impide salirse del camino, sino que la disciplina es más bien volver al camino. Así que yo creo que esta semana vuelves a lo tuyo. Me parece excelente. Yo también esta semana o este lunes estoy volviendo a lo mío con ustedes. Así que aquí estamos con disciplina. Buenísimo, buenísimo. Oye, hoy día tenemos... Bueno, hay anuncios. Ya tenemos nuestra página web. Así que nos pueden ahora visitar oficialmente a nuestro sitio podcastdba.com o .cl. Vamos a confirmar. Podcastdba.com. Podcast, muy bien. P-O-D-C-A-S-T D-B-A de Digital Business Arena.com. Así que un aplauso, lo logramos. Vamos que lo logramos, muy bien. Vamos que se puede. Creciendo poco a poco, ahí van a poder conocer algunas cositas nuestras, etcétera, ya vamos a empezar a desarrollar, pero lo más importante es que a las personas que nos visiten al sitio van a poder acceder a un curso gratis que vamos a estar regalando a través de la plataforma, en donde les vamos a empezar a enseñar o ayudar a que empiecen a emprender digitalmente o que mejoren su emprendimiento si es que ya lo tienen, o si son ejecutivos y trabajan en alguna empresa que les permita navegar mejor en esta era de la digitalización empresarial. ¿Ya? La digitalización empresarial o la transformación digital, perdón, es mucho más que la digitalización, es mucho más que simplemente tener a los computadores y algunas cosas así como en nuevas plataformas, sino que tiene que ver con un mindset digital, tiene que ver con modelos de negocios nuevos, digitales, etcétera, que son las cosas que hemos estado revisando a lo largo de todos estos episodios. Así que todos sean bienvenidos a nuestra nueva casa digital, podcastdba.com, y ahí, registrarse en la lista para recibir el correo, y ya se vienen un montón de webinars, cosas en vivo, cursos de entrenamiento y un montón de cosas del 2022, así que estamos muy contentos de poder seguir con ustedes y renovando el compromiso ya para el 2022 para seguir creciendo y aportando
valor. Así que ese Nos sería... tiene muy entusiasmados, Nico. Esto nos tiene muy entusiasmados de poder seguir aportando desde distintas perspectivas y medios. Así que este es un hito dentro de nuestro emprendimiento. Así que les invitamos a ir incorporándose a este listado de correos que queremos para poder ofrecerles a ustedes en primera persona lo que nosotros tenemos para ustedes. Así es, así es. Y bueno, dicho entonces el anuncio, vamos al contenido central de este episodio. Tiene que ver con el tema del talento, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa talento en esta era digital? Talento tiene que ver con tener una habilidad o herramientas o un conocimiento o experiencia para resolver un problema y de esa forma agregar valor, ¿ya? Lo interesante de los negocios, a mí me gusta una definición que la escuché no sé dónde, pero que me gusta mucho la definición de negocio. El negocio es un sistema que resuelve problemas a un costo justo. Mira qué buena Qué buena la la definición definición de de... negocio. Sí. Exactamente. Entonces, cuando uno dice soy empresario y creo un negocio, soy emprendedor y hago un negocio, lo que estás haciendo es que estás construyendo un sistema que resuelve un problema a un precio justo, ¿ya? Y un precio justo tiene que ver con que no con que solamente te pague el costo del sistema, sino que sea justo en relación al beneficio que está obteniendo la persona que está resolviendo su problema, ¿ya? Así que desde esa perspectiva, hay, y si nos vamos como a la década pasada o incluso al siglo anterior, el mindset empresarial tenía que ver con capital y labor. ¿Ya? Los economistas siempre hablan del labor capital, que es cómo generar utilidad haciendo mezclas, producción haciendo mezcla entre trabajo y capital. Y capital, ahí están las máquinas, los terrenos, el suelo, los recursos naturales. Y por el lado del labor, el trabajo, los trabajadores, los ejecutivos, etcétera, etcétera. Y de esa forma entonces tú mezclabas estas dos cosas y resolvías problemas. Hoy día en la era digital es un poco distinto porque los recursos son ilimitados, ¿ya? ¿Y por qué son ilimitados? Porque en la era digital la tecnología ha hecho que los negocios puedan escalar. Entonces, con una plataforma, por ejemplo, Internet, tú puedes tener un negocio global. Ya no tienes un recurso limitante. Entonces, ¿cuál es la limitación de los negocios hoy día? El talento. O sea, tener las personas adecuadas, los talentos adecuados para poder innovar y para poder ser competitivo y para poder generar valor, crear valor nuevo. Y de esa perspectiva, entonces, hoy día hay una tremenda oportunidad de ser emprendedor, de ser empresario basado en el talento propio o incluso en el talento de otros. Hemos hablado de construcción de equipo, hemos hablado también de organizaciones, ¿cierto? Y de climas laborales. ¿Se acuerdan cuando estuvo con nosotros Georgian, etcétera? Al final las personas tenemos capacidades y lo que queremos dedicar este episodio es cómo transformar esas capacidades en un negocio que sea escalable, digital y que por supuesto solucione problemas y sea rentable, chicos. Bueno, a ver, quisiera partir yo. Le voy a dar un pie a don Marcelino Garay. Hablando de la palabra talento. La palabra talento proviene del griego talanton, que es el plato de la balanza de una pesa, o sea, involucra peso, de ahí viene. Los griegos y los romanos calculaban el costo de algunas mercancías por medio del peso, justamente, y además es la unidad monetaria en varios países, como el nuestro, que ocupamos justamente el peso. Pero fíjense lo interesante de la palabra talento, ¿eh? Es el peso que tiene alguien, una persona, sobre algún tema, sobre alguna habilidad, sobre algún conocimiento, sobre alguna técnica. Talantón viene justamente del plato, de la balanza, y tiene que ver con el peso para algo. ¿Cómo se mide una persona con cuánto pesa, don Marcelino? Qué buena entrada, Eduardo, porque en definitiva uno podría pensar de que la persona que está emprendiendo le da peso o debiera darle peso al negocio. Y si cambiamos la palabra peso por esto de valor, podríamos llegar a la conclusión. Y fíjate que yo parto con 3 preguntas inmediatamente. ¿Se puede emprender sin talento? Yo me inclino a decir que sí. ¿Se puede tener éxito con esta estrategia en un negocio? Sí. Sin embargo, la tercera pregunta, quizás ahí el Nico se acerca a esta interrogante, ¿se puede saber
¿Por qué el negocio ha tenido éxito? Probablemente no. Yo creo que el talento es fundamental para comprender, como decía el Nico, del punto de vista de la definición de talento, para comprender el negocio y segundo, para resolver el problema que ese negocio quiere hacer. Así que en definitiva este talento parece ser esencial de partida en un negocio para que le vaya bien. ¿Nico? Sí, efectivamente. Hoy día lo que pasa en la era digital, esto está en el terreno, o me gustaría llevarlo al terreno de la transformación digital. La transformación digital es algo mucho más profundo que una digitalización. Durante la era del 2000 estuvimos hablando de, ¿se acuerdan cuando hablábamos en las clases, chicos, de alfabetización digital, de la generación que nació con lo digital, etcétera, etcétera? Entonces hablábamos de que las empresas, por ejemplo, pasaban sus documentos en papel, los pasaban a un documento digital, o que ahora, por ejemplo, las clases ya no se hacen en sala, o al menos 100% en sala, sino que se están haciendo en plataformas digitales como Zoom, por ejemplo. Y entonces nos quedamos medios pegados, porque eso es un concepto de digitalización empresarial. O sea, que es tomar nuestro negocio y llevarlo a la plataforma digital por varias razones. Dentro de eso, por un tema de optimización de costo y también por hacerla más eficiente. Sin embargo, el desafío hoy día es mucho más importante, tiene que ver con la transformación digital. ¿Y qué es lo que es transformación digital? Transformación digital tiene que ver con pensar tu negocio y transformarlo de tal manera que se adapte a esta nueva plataforma de negocios global, digital y tecnológica que estamos viviendo hoy día y que fue acelerada por este tema de la pandemia. Por cierto, ya estaba hace 5 o 7 años atrás, pero fue profundamente acelerada con este tema de la pandemia, ¿cierto? Y las restricciones de movilidad y todas estas cosas. Entonces, ¿qué significa la transformación digital? Que es un concepto que probablemente la audiencia la va a empezar a escuchar muchísimo en las salas de clase y muchísimo en la industria, en el entorno, se está hablando mucho de transformación digital. Tiene que ver con ayudar al negocio a que se transforme profundamente para poder adaptarse a dos cosas que están ocurriendo en forma rápida y peligrosa, y tan peligrosa al punto de poner en riesgo la sobrevida del negocio. Lo primero que está ocurriendo es que la progresión tecnológica, la evolución tecnológica está haciendo que el juego esté cambiando demasiado rápido. Y estamos empezando a vivir en un mundo que es extraordinariamente disruptivo. O sea, no solamente por el lado de las pandemias y los desastres climáticos, que por cierto también aportan bastante a la volatilidad y a la incertidumbre de los negocios. Lo que está empezando a pasar es que la cantidad de tecnología que se está empezando a desarrollar y la cantidad de negocios que se están empezando a desarrollar empieza a aumentar logarítmicamente la probabilidad, o exponencialmente la probabilidad, de que aparezca una nueva empresa que te compita y que sea mucho mejor que tú para poder resolver ese problema. Haciendo entonces que el negocio desaparezca rápidamente y no alcance a adaptarse. Hemos visto casos ícono de cómo la digitalización botó gigantes como Kodak, por ejemplo, como Blockbuster, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver ahora cómo ciertas disrupciones, ciertas aplicaciones o negocios van a empezar a crecer en forma tan gigantescamente grande que van a empezar a poner en serios peligros los negocios como los conocíamos antes. Eso es lo primero. Y lo segundo que está pasando es que la forma de hacer negocios está cambiando en forma gigantesca. Y lo hablaba al comienzo del episodio, hoy día los negocios se están pensando, o sea, los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios y las mismas empresas se están empezando a transformar digitalmente porque se están empezando a dar cuenta de que mezclando tecnología con talento, o sea, las personas con la tecnología apropiada pueden empezar a desarrollar propuestas de valor que son extraordinariamente mejores que las que estaban ofreciendo y lo más importante, que son escalables en términos globales. O sea, que ya no están amarrados a una demanda local o incluso a un proceso engorroso de exportación, sino que tiene que ver con poder llegar a todas partes del mundo rápidamente, sin grandes restricciones y a costos que son bajísimos. Entonces, estas dos cosas que están empezando a ocurrir, están empezando a exigirle a las empresas
y a los negocios y a los emprendimientos que se transformen profundamente en lo digital. Y para eso van a tener que contar con los colaboradores adecuados para poder enfrentar este desafío. Y esos colaboradores adecuados van a tener que tener ciertas habilidades que, por cierto, vamos a hablar durante el episodio, chicos. Sí, yo por eso creo que con los mismos argumentos que dice el Nico, que hoy día la transformación digital requiere un cierto talento para poder lograr incorporar al negocio a estas plataformas digitales. Para mí, el emprendimiento y el coemprendimiento no puede ser un escape hacia adelante o no puede ser visto con dos premisas que para mí son débiles y un poco incompletas. Muchas veces nos enamoramos de esto del emprender. Recuerden que este verbo del emprender hoy día es muy cool, es muy atractivo, incluso identitario de una generación o de una época. Es una de las palabras más comunes hoy día del emprender. Pero sin embargo, quiero advertir de que para emprender no se puede partir por lo menos con dos premisas que yo quiero hoy día debatir. La primera es que el negocio sea bueno por sí mismo. Si el negocio es bueno por sí mismo, es una verdad, pero en futuro ese negocio, tal como lo plantea Nico, te va a ofrecer o te va a llevar a que tú tengas respuesta a los desafíos que te va a plantear. Hoy día un negocio como fotografía, hoy en el papel puede andar muy bien, pero mañana o pasado, con estos cambios disruptivos, probablemente te va a exigir que tú tengas la capacidad de generar esa respuesta. ¿Podrá entonces un negocio iniciarse solo con que es bueno por sí mismo? Creo que no. Lo segundo, que basta el talento de los demás. Sí, es verdad, uno se puede asociar a otros talentos. Uno, como dice la palabra filosófica, se puede subir en hombros de gigantes que te permiten mirar más lejos. Sin embargo, el sostenerse sobre esos hombros va a requerir que tú logres crearle valor al negocio, porque si no le creas valor al negocio, te vas a hacer prescindible, te vas a hacer sustituible. Para mí, emprender requiere necesariamente ese match entre lo que el negocio exige o lo que el negocio propone y tus talentos. Edu. El talento suele estar asociado a una habilidad innata o a la creación. Y eso nos puede traer serios problemas de niños y desde muy pequeños, porque coarta nuestras capacidades, porque desde muy pequeños, yo sé que a ti, Marcelino, y seguramente a ti, Nico, te dijeron que tenías talento para algunas cosas y otras no. Y no sabemos si realmente fue cierto o no lo sé, y entonces a mí efectivamente en nuestra segunda parte de este podcast me gustaría ir develando si es tan cierto de que las habilidades son innatas y que el talento se puede disciplinar, construir o progresarlo o entrenarlo de alguna manera. Bueno, yo me abrazo ahí, Edu, de lo que descubrió Carol Dweck, esto de la mentalidad de crecimiento que hemos hablado en otros episodios. Yo quisiera un poco también ahondar en esto de desapegarnos del negocio y pensar de que el negocio por sí mismo tiene su vida propia, porque esto trae varias consecuencias. Si no tienes claro cómo le aportas valor al negocio y cómo el valor y el negocio te aporte en ti, vas a tener problemas personales, porque finalmente es como una evasión hacia adelante de tu propósito y pasión. Es como una actividad vacía más que incorporas. En lo profesional, el no encontrar un lugar en ese negocio al cual tú generas, digamos, un rol de aporte, de valor, te va a traer vacío nuevamente y no te va a dar la oportunidad de desarrollar tus talentos. Y finalmente, en lo familiar, también es probable que ese emprendimiento o coemprendimiento extrapole o extreme un poquito esta falta de equilibrio entre tu vida personal y familiar. Por lo tanto, para emprender, para mí, se requiere tener muy claro el para qué quiero emprender, con qué capacidades yo voy a aportar al negocio y cuáles son las exigencias de ese negocio que me exigen a mí y a mis colaboradores. Nico. Sí. Yo quiero también partir desde otra perspectiva, que es una perspectiva de paradigma, ¿ya? El paradigma es nuestra forma o nuestro juicio, en el fondo es como nuestra forma de interpretar las cosas que pasan y por tanto darle sentido y entonces generar acción, ¿ya? ¿Y por qué digo que hay que verlo desde un punto de los paradigmas? Porque hay un paradigma o hay un juicio que está muy instalado en esta sociedad que tiene que ver con entender o calibrar tu valía o tu capacidad, tu talento
desde la perspectiva de cuánto has estudiado, o cuánto tienes, o cuántos años llevas haciendo determinada cosa, o cuánto, no sé, cuántos libros hay publicado, o paper hay publicado, cuántas clases he hecho, o sea, desde la perspectiva de oferta. O sea, y yo creo que eso es un error, y es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar, que es cambiar esta mentalidad y pasarlo a una mentalidad que tiene que ver con que tu talento está directamente relacionado con la cantidad de personas que ayudas y el tipo de problema que resuelves. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el emprendedor o cuando un profesional empieza a entender mejor cuál es el tipo de problema que está resolviendo y a cuánta persona está ayudando, entonces comienza a buscar nuevas herramientas, empieza a crear y a innovar y a estudiar y a formarse mejor para poder hacer mejor su trabajo y de esa forma ayudar mejor a las personas y ayudar más a las personas. Y esa para mí es la base, o al menos fue mi base, cuando me transformé en emprendedor digital. Fue un poco en la sala de clase empezar a entender de que mi valía como profesor, mi talento como profesor no tenía que ver con la cantidad de clases que hacía, o con que había estudiado un doctorado, o con los papers que había publicado, sino que tenía que ver con cómo yo podía inspirar a los alumnos de la sala a que ellos pudiesen encontrar una mejor versión de ellos mismos para poder relacionarse mejor con el dinero, porque yo era profesor de finanzas. Entonces cuando empecé a cambiar mi paradigma y dije, no, en realidad mi valía como profesional, mi talento, mi peso, como decía Edu, tiene que ver con a cuántos alumnos yo puedo ayudar en el año y cuánto los puedo ayudar, o sea, cuánto los puedo mover o ayudar a moverse hacia ese lugar que yo les estaba explicando anteriormente. Y cuando empecé a verlo así, empecé a entender de que habían canales digitales, que yo podía de alguna forma organizar creativamente otras formas de poder lograr ayudar a las personas incluso fuera de la sala de clase. Y entonces empecé a averiguar y empecé a investigar y empecé a buscar por internet y empecé a darme cuenta que existían los podcasts, los canales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces comencé a armar un sistema que me permitiera hacerlo, pero de forma escalada. Ya no en forma análoga y en forma limitada a mi tiempo, o sea, limitada a mi capacidad de estar en la sala de clase hablando, ¿cierto? Sino que hacerlo, como dice el Edu, hacerlo ¿cómo se llama? Ubicuo. Ubicuo, perdón. Ubicuo. Hacerlo ubicuo, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier parte del mundo, yo puedo estar potencialmente ayudando a una persona a transformarse en una mejor versión de inversionista con el podcast que tengo de Inversapien, por ejemplo. Entonces, empecé en el fondo cuando cambié mi mentalidad a una mentalidad de a cuántos ayudo y qué tipo de problemas resuelvo, empezaron a aparecer estas ideas de emprendimiento. Entonces, yo creo que ahí dejo una pregunta instalada a las personas que nos están escuchando. En el fondo, háganse la pregunta de hoy día, lo que están haciendo hoy día, ¿a quién están ayudando y qué tipo de problema están resolviendo? Entonces, los que son vendedores estarán ayudando a muchas personas a encontrar buenas soluciones para resolver sus problemas. Los que son médicos estarán ayudando a las personas a tener un buen estado de salud o a mejorar su estado de salud, a curarse de una enfermedad. Los que son arquitectos ayudarán a las personas a diseñar los espacios para tener una vida feliz. No tengo idea. O sea, en el fondo, establecer tu valía, tu talento profesional en base a la ayuda y a cuántas personas, creo que es el primer paso como para empezar a escalar este camino, ¿cierto?, de desafío, o sea, este camino de emprendimiento digital basado en el talento. Así es. Nos vamos a los comerciales. Edu, ¿qué te parece si nos vamos a comerciales? Así es. Vamos con Librerías Bros, ¿cierto? Nuestro gran auspiciador. Siempre presente con su cultura, con su espíritu de servicio. Muy bien, nos vamos a estos pequeños comerciales. Broslibrerías.cl les tiene un descuento de un 10% en todos sus libros. Al realizar tu compra online y antes de proceder al pago, usa escribiendo el código DDA2021 en la zona donde dice tarjeta de regalo o código de descuento. No lo olvides, aplica el código DDA2021
2021 para tu 10% de descuento en broslibrerías.cl. Bien, chicos, volvemos a la segunda parte del episodio. Gracias a Librería Bros por ser nuestro sponsor. Recuerden que en nuestro Instagram pueden encontrar ahí en el perfil, pueden encontrar el acceso al grupo Telegram, y dentro de nuestro grupo Telegram siempre nosotros hacemos sorteos de libros. Cada mes, regalamos un libro en donde Edu se encarga de hacerlo llegar a la casa de... Yo creo que ahí, bueno, con no un sé, sorteo opaco. Un opaco sorteo. Pero llega un ese opaco libro. sorteo, llega, sí. Así que nada más, vayan integrándose a nuestra comunidad que va creciendo, ¿cierto? Y también nosotros nos gusta regalar libros, es un bonito regalo siempre. Volvamos al episodio. Estamos hablando de talento, estábamos hablando de el primer paso es cambiar esta forma de pensamiento, de decir, oye, ¿sabéis que yo no es que sea abogado, sino que lo que yo hago es que ayudo a las personas a poder resolver conflictos que tengan con otras personas para poder tener una vida más relajada y feliz, por ejemplo? Entonces, cuando usted se pone en esa forma de pensamiento, el segundo paso, a mi juicio, y ahí obviamente está abierta la palabra para que ustedes también me den su opinión o complementen con otros pasos, tiene que ver con empezar a hacer un ejercicio que a mí me gusta mucho, que se llama el ejercicio de escucha activa, que es empezar a escuchar a las personas que usted ayuda. Si usted es profesor, escucha a sus alumnos. Si usted es abogado, escucha a sus clientes. Si usted es médico, a sus pacientes. Y empieza a escuchar para poder entender mejor cuál es el problema que tienen las personas y realmente cuál es el anhelo que buscan al momento de contratarlo a usted o a su empresa. Y de esa forma va a empezar a moldear mucho mejor, va a empezar a entender mucho mejor cuál es la problemática que usted está resolviendo, estimados. Yo quiero complementarte, Nico, y partir con mi primera recomendación, mi primer tips, al que la he llamado Descubre tus capacidades personales, y que tiene que ver con cuáles son tus motivaciones y justamente qué capacidades más importantes crees que tienes. Y para eso es fácil y difícil, ¿eh? Es fácil y difícil poder saber cuál es la capacidad más importante que crees que te define como profesional, por ejemplo, porque muchas veces intentamos sobresalir en disciplinas en las que tal vez no son las más adecuadas para nosotros y no nos damos cuenta. Esta cuestión es como un match, y no es difícil, por eso justamente le llamé descubrir. No es fácil ver qué talento efectivamente me genera mejor demanda profesional, si tú lo quieres, si no la descubro, si no la veo, si no la visualizo, por dónde andaría, qué es lo que hago mejor. Generalmente lo que uno hace mejor tiene que ver con lo que te gusta hacer, y con lo más reconocido y por lo que mejor te pagan. Pero a veces uno se equivoca. Aquí yo siempre pongo un ejemplo personal. A mí durante mucho tiempo no tenía tan claro que me gustaba ser profesor y que tal vez podía vivir de ser profesor. Y fue más bien el mercado el que me fue marcando la pauta y me fue diciendo, ¿sabes qué, Eduardo? Tú lo haces bien. Y además te estamos pagando bien por lo que haces. Y te estoy llamando de otro lugar. Fueron como señales, fueron como luces. Por eso me cuesta un poquito enarbolar esta idea, porque son como ventanas, luces que se van abriendo. Es como desempañar un vidrio. Uno de a poco empieza a desempañar el vidrio y empieza a ver efectivamente cuál es esa capacidad personal que realmente me destaca y genera el win. Genera que ese partido sea muy beneficioso para el demandante y para el oferente, que termina siendo uno justamente el profesional del otro lado. Es un trabajo que se hace lentamente, es de mucha reflexión, es de mirar en la planilla Excel. Siempre digo que mi lado racional también me permite analizar estos últimos años, en qué lugares estoy rentando de mejor manera, la estoy pasando mejor y además me están pagando por hacer eso que hago mejor. Parece fácil, pero se los dejo ahí. Descubrirlo, develarlo, desempañarlo, enfocar, no es nada de fácil. Es como la primera vez que uno ve con un telescopio una estrella y uno dice, voy a ver Marte, la primera vez que voy a ver Marte con un telescopio, y la primera vez, créanme que es muy, muy difícil enfocarlo hasta que finalmente, después de horas
de reflexión, de estudio, uno le da en el clavo y apunta para allá. Descubre tus capacidades personales. Marcelino Garay. Sí, el emprendimiento para mí es un camino de doble vía. Y mi tesis es que yo le debo aportar valor al negocio, este peso, desde mi talento, pero el negocio también me tiene que aportar valor a mí como persona. Y fíjate que yo establezco y propongo aquí como tips que se requieren dos tipos de atributos para el emprendedor, ya sea digital, no digital. El primer tipo o conjunto de atributos yo le llamo atributos impulsores, que son creencias, actitudes y capacidades que te permiten iniciar un negocio. Esto no es tan fácil, es romper la inercia, es salir de que yo estoy pensando y ir a la acción. Y además mantenerme comprometido con el emprendimiento independiente de los resultados que se puedan estar dando. Esto yo le llamo los atributos impulsores, iniciar y mantenerse. El segundo tipo de atributos les llamo yo atributos creadores, que ya te permiten a ti poner tu huella, tu sello personal en el negocio. En otras palabras, es participar activamente en la puesta en escena de la propuesta de valor de ese negocio. Eso es evidente que está muy asociado a crear. Ahora, estos atributos son complementarios. Fíjate, como decía el Nico, nos crean valor más allá de lo material. Y aquí viene la otra parte del camino. Lo que yo le aporto al negocio y la otra parte es lo que el negocio me aporta a mí. Lo que me aporta a mí como beneficio, si yo veo el emprendimiento con esta vía de doble sentido, es primero reafirmarnos el valor que tenemos como persona, sentirnos útiles. Segundo, el emprendimiento pasa a ser una extensión de nuestra definición existencial. Ya no es que el negocio sea ajeno a mi propósito, sino que es la forma de poner en marcha mi propósito. Y nos reafirma la autoestima y el autoconcepto. Y más aún, si eso es reconocido por otras personas. Como decía el Nico, si estoy ayudando a otros y esos otros reconocen mi esfuerzo, reconocen mi compromiso, también se da una reafirmación fuerte de mi autoconcepto y autoestima. Nico. Sí, efectivamente. Qué buenas recomendaciones ambas. Yo eso lo defino y tal vez debiese ser antes que el que estaba hablando de detectar problemas con la escucha activa. Tiene que ver con tener claro cuál es el propósito personal. Ustedes lo hicieron una mezcla porque para mí el propósito tiene como 4 ejes. ¿Ya? Está el eje de lo que me gusta, tu pasión, que el Edu la mencionó. Tiene el eje de lo que estudiaste y por lo que te pagan, que el Edu también los mencionó. Y hay un cuarto eje que el Edu no mencionó, pero lo dijo Marcelino, que tiene que ver con el impacto, con esta sensación de estar aportando, de estar haciendo, como digo yo, hacerle la diferencia a la vida de otro. ¿Ya? Entonces, qué bueno que lo mencionan, porque tal vez puede ser un paso paralelo al tema de empezar a hacer escucha activa y descubrir problemáticas útiles de resolver o interesantes de resolver, tener clarísimo cuál es tu propósito como profesional, como persona, para poder hacer que el emprendimiento sea una extensión de tu vida y no sea esta como visión de mundos separados que tenían las generaciones antiguas, en donde era como, no, mira, mi trabajo es mi trabajo, mi vida es mi vida, hoy día las cosas están súper mezcladas. Entonces, de hecho, estamos mirando cómo los millennials están empezando a llegar a las posiciones corporativas y se están empezando a retirar de los trabajos porque simplemente no están alineados con su propósito nomás. Pues yo tengo un amigo que tiene un hijo este chico debe tener 32 años, por ejemplo. Tiene un extraordinario título, tiene un magíster, vivió harto tiempo en Europa y el tipo está trabajando en la industria financiera y lleva como un año, gana buena plata y le ofrecieron promoverlo a una posición más alta. Y él dijo que no le interesaba. No, ¿para qué? Era más problema, era menos tiempo para él, era menos libertad, ¿Me fijan? La lógica hoy día es distinta. Entonces, claramente el propósito es algo importante porque tu emprendimiento, si que estás pensando en emprender,
tiene que ser parte, tiene que ser una extensión natural de tu vida personal y disfrutarlo a concho, más allá de que te genere resultados financieros y económicos, disfrutarlo a concho. Y eso también atrae, es muy atractivo, o sea, es magnético. Entonces, sí estoy de acuerdo con usted. Yo diría tener claro el propósito emprendedor sería el primer paso. El segundo, tal vez sería empezar a buscar problemáticas reales, empezar a hacer ejercicios de escucha activa para descubrir cuáles son las problemáticas reales. Y tal vez el tercer paso, y ahí es donde ustedes son los maestros especialistas, tiene que ver con, para mí, es cultivar tu creatividad. O sea, aquí es donde la creatividad hace la diferencia, pero por lejos, el empezar a pensar fuera de la caja, el empezar a pensar de forma distinta, el empezar a pensar de forma rara, incluso aunque a veces tengáis la sensación de hacerlo así como, pero esto es imposible de hacer. La tecnología cada vez está haciendo que las cosas imposibles de lograr sean muy posibles de lograr. Entonces, el pensar muy copiándole a la empresa al lado es un error garrafal. Yo creo que acá es donde el emprendimiento de talento, basado en tu talento, tiene que hacer la diferencia y tienes que hacer estos ejercicios de creatividad. Yo no sé si me ayudan ahí ustedes que son especialistas en temas de creatividad, chicos. Sí, yo le voy a dejar el paso a Edu, pero absolutamente. El talento lo voy a retomar más adelante. No solo le da creatividad, sino que le da diferenciación. Edu. Bueno, justamente grabamos para nuestro sitio web, justamente podcastdba.com, una pequeña capsulita que va a estar por ahí la vamos a promover en el mundo digital, donde hablamos de cultivar la rareza, que es un elemento clave justamente para poder diferenciarse de un mar de iguales. Una de las principales fórmulas para que ese talento florezca es encontrarlo, como les decía en mi recomendación anterior, es descubrir ese talento y luego que uno lo tiene, potenciarlo, aumentarlo, entrenarlo, volverlo un personaje. Yo siempre digo que los talentos que uno tiene como persona, debe volverlos un personaje, que se noten, que se vean casi desde lejos. Que uno diga, mira, ahí va una persona extremadamente proactiva. Mira, ahí va una persona, ahí va un profesional. Él es un profesional que es muy, muy distinto al resto porque tiene determinadas cualidades, determinadas habilidades. Y eso se hace justamente primero descubriendo cuál podría ser ese talento, creándolo también, ¿por qué no? Pero ¿por qué está el deber de crear, como dice el Nico? Porque es casi un deber, es para diferenciarse de un mar de iguales. Cuando uno postula un trabajo, por ejemplo, de manera tradicional, queda en una fila donde hay 100 profesionales que son exactamente igual a uno, dependiendo del título profesional que uno obtuvo justamente, y lo único que te va a diferenciar, es ese talento, esa diferenciación, esa creación, esas cosas que has hecho que te hacen distinto a todo el mar de iguales y que no te convierten en un commodity finalmente. Lo peor que te puede pasar como profesional digital también, a propósito del mundo online en el que estamos viviendo, es que seas más de lo mismo. Y la verdad es que las personas lo que andamos buscando son cosas distintas, cosas atractivas, cosas diferentes. Por eso la creatividad es clave justamente en el mundo del generar un talento distintivo. Marcelino. Sí, el talento, voy a una de las inquietudes que tú planteabas, Eduardo, de si el talento uno nace o lo desarrolla. Y quizás yo me banderizo con esto de la mentalidad de crecimiento. Tiendo a pensar de que uno tiene una cierta predisposición genética, pero uno puede en alguna medida, o en gran medida, si tú quieres, modificarlas por las decisiones que te van llevando a conocimiento y experiencias distintas. Creo más bien en esto último, creo más bien en la posibilidad de hacernos en la persona que yo quiero convertirme, más que ser un sujeto predeterminado o como antes se decía, que el destino determinaba quién ibas a ser y qué es lo que ibas a hacer en la vida. Para mí, el emprendimiento entonces son atributos que uno puede desarrollar, el atributo de impulsión y el atributo de creación. Y para mí, los beneficios que significa para una persona y para el negocio emprender desde los talentos son varios, fíjate, y aquí voy a entrar a 3 grandes beneficios. El primero es sentido y resiliencia. El Nico ya nos planteaba, el propósito ilumina al negocio.
El propósito te da la posibilidad de dar sentido a lo que estás haciendo. Esa ayuda tiene un sentido, tiene un para qué haces lo que haces. Y ese sentido te lleva a un mayor compromiso. Y ese mayor compromiso te da una robustez cuando hay crisis. Por lo tanto, el poder anclar tu negocio en tu propósito con tus talentos te va a dar sentido y resiliencia. Primer beneficio. Segundo beneficio, impronta y diferenciación. Cuando tú logras encontrar el rol y la forma como aportas valor, cultivar tu rareza en esa propuesta de valor, no solo estás reafirmando tu ser, sino que además estás diferenciando tu negocio. Segundo beneficio, el darle un sello a tu negocio lo diferencia de ese mar de iguales, como dice el Edu, y además lo diferencia de tal forma que es una extensión de tu persona. Tercer beneficio, protagonismo y desarrollo. La proactividad siempre se exigía por el emprendimiento. Un emprendedor no puede quedarse en la zona cómoda. Tú lo sabes, Nico, tú lo sabes, Eduardo. Nunca como decisión un emprendedor tiene que autocomplacerse. Ese sentido de protagonismo o de proactividad te da la posibilidad de ir más lejos. Porque como estás rompiendo o abriendo camino, siempre vas a estar en la punta, siempre vas a estar en el límite de tus conocimientos y de tus capacidades. Por lo tanto, el tercer beneficio de un emprendimiento es que te va a dar protagonismo y vas a tener que desarrollar esa actitud de proactividad y además esa proactividad te va a llevar a ir creciendo cada vez más en lo personal y en lo profesional. Nico. Sí, me acordé de lo que decía Edu, de cultivar la rareza, de ser distinto, de Seth Godin, que habla del concepto de la vaca púrpura, que es que en el fondo hoy día hay tanta cantidad de profesionales, tanta cantidad de negocios, tanta cantidad de competencia, que efectivamente la forma para poder distinguir, que el cliente pueda distinguir, tiene que ver con esta rareza. Así que está interesante. Ahora, esta rareza tiene que estar muy vinculada con este concepto de entregar valor. Y de entregar valor, siempre pensando en concepto de fidelización del tipo tratar de generar una relación de largo plazo, el marketing relacional con el cliente, ¿ya? Y yo diría que ese es otro paso, ya más cuando estén pensando en el negocio, y hacerse la pregunta, ¿cómo yo puedo tener un negocio que resuelva un problema que existe? Ya pasamos por el propósito, ¿cierto? Ya pasamos por la problemática, ya pasamos por la propuesta de valor. Y ahora la otra pregunta sería, ¿qué podría hacer yo para que el cliente se enamore de esta empresa? O sea, ¿qué tipo de propuesta de valor pudiese organizar yo utilizando la tecnología para que la persona no solamente esté satisfecha con el servicio que está comprando y que yo estoy brindando, sino que además yo lo pueda sorprender? ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con esta analogía que uno hace cuando está cortejando, ¿cierto? Bueno, yo ya estoy casado hace no sé cuánto tiempo, pero me imagino que todavía funcionará así, y uno está como cortejando ahí de que está tratando de ver cómo sorprende para mantener, ¿cierto?, esta relación de largo plazo, el tener esta capacidad de sorprender al cliente, de hacer un poquito más, o sea, hacer lo que prometiste y un poquito más, de tal manera de que sea una sorpresa grata y de esa forma entonces la persona empiece a enamorar. ¿Por qué es importante en este mundo hoy día que los negocios enamoren a sus clientes? Porque un cliente satisfecho te vuelve a comprar, pero un cliente enamorado no solamente te vuelve a comprar, sino que además te recomienda con otros. Y hoy día con las redes sociales y con la hiperconexión y la hiperconectividad que existe, entonces eso es una herramienta claramente diferenciadora de tu negocio. Si tú armas un negocio en donde las personas estén agradecidas de ti y además crean que vale la pena que otras personas conozcan tu proyecto, entonces efectivamente vas a tener un negocio que tenga mayor capacidad de escalamiento digital, Marcelino. Sí, es interesante
esta valorización de que un emprendimiento tiene que resolver y ayudar a las personas. La centralidad del emprendimiento está en resolver ese problema a una o muchas personas. Para mí, entonces, desde el punto de vista ahora, desde el que emprende, debe ser un camino hacia una libertad personal y de sentido existencial, y no un escape, el coemprendimiento me refiero, a hacer lo que nos gusta financiándonos con lo que no nos gusta. Yo creo que tiene que haber ahí una consistencia. Eduardo. Sí, yo me voy con otro que no podemos dejarlo escapar, y es el papel de la motivación. Cuando un profesional está motivado de verdad y tiene razones de peso para mejorar su trayectoria, razones de peso, ahí vuelve a aparecer la palabra peso en este proceso, los obstáculos que van surgiendo en el camino se hacen mínimos y sin importancia. Y esa motivación también es una autobúsqueda. La motivación uno la descubre, también son esas señales que uno ve que hacen que ese deseo ardiente de hacer algo y seguir haciéndolo, ese burning desire, esa cosa que uno tiene como en la guata de querer hacer algo porque simplemente hay una pasión interna que te incita a hacerlo, tiene que ver justamente con la motivación. Y cuando uno aprende a potenciar el talento con esa motivación, se genera un match ahí, pero brillante, maravilloso. Ahora hay que tener cuidado, este warning me lo puso Marcelino un día y lo aprendí súper bien también. Y me pasa con muchos amigos músicos que tengo, muchos, que a veces no les va tan bien y no logran rentar de su trabajo. Entonces ahí uno se hace una pregunta, porque decimos música, talento, y yo los escucho y cantan muy bien, pero no se genera el win. No hay una retribución por parte del mercado a ese talento por razones. Uno podría hacer un seminario de música para poder entender por qué no le va tan bien si tiene tanto talento. Pero hay que ser súper duro cuando uno no logra rentar de, por ejemplo, de la música, que es algo que te apasiona, tienes ese burning desire, esa cosa interna que te dice yo quiero seguir en el mundo de la música, pero no estoy ganando ni un peso. Es súper duro y simple. Termina siendo un hobby, como lo aprendí don Marcelino Garay. Termina siendo simplemente un hobby, no es rentable. Y hay que tener ojo con aquello, porque cuando uno insiste durante meses y años a veces en un talento que efectivamente tienes, que te gusta a ti hacerlo, pero no se genera esa retribución por parte del mercado, lamentablemente quiere decir que puede seguir siendo solamente un hobby, porque todos tenemos que pagar las cuentas así de duro a fin de mes, y lamentablemente con ese hobby no podría ser capaz de subsistir. Importante la motivación, pero importante también tener esa claridad de saber en qué momento le sigo dando a ese talento o simplemente tengo que buscar, descubrir y potenciar otro que finalmente produzca ese círculo virtuoso de talento igual a retribución igual finalmente a felicidad. Sí, yo en eso teloneo a Nico, porque él plantea de un principio esto de la escucha activa, esto de que todo emprendimiento tiene que resolver un problema real de personas. Si no es algo que a mí solo me guste hacer. Y por eso que también advierto mucho, Nico, Eduardo y a los que nos escuchan, de que muchas veces los emprendedores nos enamoramos de la idea de negocio, pero no la transformamos en oportunidad de negocio. Para mí hay una diferencia en eso. La oportunidad tiene que ver precisamente con ese match, en que mis talentos generan valor, pero ese valor es valorado por alguien que está afuera. Nico. Sí, yo efectivamente iba a tirarme ahí en contra el tiro del Edu, pero menos mal que Marcelino. Y dije, no, eso no es así. Dije, no puede ser. Claro, ahí es cuando yo digo, ahí es cuando yo apelo a la creatividad y a la innovación, ya que tiene que ver con que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos muy bien los expertos en negocio es que somos capaces de poder tomar la pasión de una persona y transformarla en un solucionador de problemas. Pero hay que conectar y algunas cosas hay que reconfigurar. O sea, no puede ser que una persona que diga, por ejemplo, oye, mira, a mí me gusta tocar mi saxofón encerrado en mi pieza y quiero vivir de esto. Entonces tú decís, bueno, ya, o sea, se puede vivir de tocar saxofón y se puede vivir muy bien. Ahora, el cómo tú lo quieres hacer, ahí vaya a tener que hacer algún tipo vaya a tener que bajar un poco las restricciones, porque podemos hacer un negocio de esto, sin embargo, también con liderazgo
tenemos que ser capaces de adaptarnos a los sistemas. Y en este caso existe un mercado y la maravilla, y hay algo que a mí me encanta de la era digital, que menos mal que nací en esta era digital, tiene que ver con que ya no están esas limitaciones. Antes tú decías, oye, yo toco saxo, y si no nací en un país que tenga mucha gente que le guste pagar por escuchar música en vivo o que le guste comprar música envasada, ¿cierto? Y que pague por eso y no la piratee, como pasa aquí, por ejemplo, en Chile, que todo se pirateaba, ¿se acuerdan? Hace poco tiempo atrás. Nadie pagaba mucho por esto de ir a escuchar música en vivo, etcétera, etcétera. Ya no es una limitante. Hoy día tú puedes ser un músico, un saxofonista de clase mundial y nunca le tuviste que tocar la puerta a ningún gran medio de difusión. Tiene que ver con cómo armas un negocio basado en eso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que digamos, bueno, y esto es creatividad, porque tú decís, a esta persona le gusta el saxo, pero ¿qué tipo de problema puede resolver? Porque uno de los problemas es el aburrimiento. Entonces puede ser. Claro. Pero también hay otros problemas que pueden ser más dolorosos, como por ejemplo el problema de qué le regalo a mi señora, por ejemplo. ¿Cómo hacer un regalo creativo? En pandemia, por ejemplo, hay muchos artistas que vendían un Zoom exclusivo en donde les tocaba una velada romántica solamente para esa pareja vía Zoom. Y le mandaba a dejar una cena, le mandaba a dejar un regalo, le mandaba a dejar flores, le mandaba a dejar... Y el tipo, ¿cachai? Mandaba a dejar todo para que la persona armara, pusiera su computador, pusiera el Zoom, y solamente estaba la persona con el artista, y el artista dedicado 100% a la pareja, y la pareja pedía, y el artista entonces... ¿Se fijan? Entonces, ahí está resolviendo un problema que es doloroso, que tiene que ver con cómo sorprendo a mi pareja con un regalo que sea creativo y que sea memorable. Por ejemplo, otro ejemplo, mi hijo no se concentra, pero le encanta la música. Entonces tú podrías tener una oferta de valor que te permitiera que a través de la música el niño aprendiera habilidades que son altamente necesarias hoy día, que son enfoque, creatividad, desarrollo motriz, persistencia, liderazgo. Tú puedes enseñar liderazgo enseñando a tocar un instrumento, por ejemplo, un saxofón. Y eso tú lo puedes transformar en un curso que puede ser incluso vendido en forma online. Aprenda liderazgo y a tocar saxofón, por ejemplo. Entonces, de esa forma, uno empieza a entender de que la habilidad, lo que te encanta, puedes seguir haciéndolo. Lo que pasa es que tienes que desarrollar un sistema que te permita generar los recursos. Y aquí está la clave, porque esto lo dijo Marcelino. No se trata de generar los recursos para simplemente ganar dinero, sino que piénsalo con que con esos recursos puedes tener todavía mejores sistemas y todavía llegar más lejos con lo que estás haciendo. O sea, ayudar a más personas, Marcelino. Sí, sabes que cuando planteabas tú esto del saxofonista que genera todo un ambiente para una persona que está en su casa, ese modelo de negocio yo lo vi replicado en Buenos Aires año 2020. Artistas de humor incluso se asociaron a restaurantes para que a través de delivery se entregara una oferta completa. Mira, buena. Así que lo que tú estás planteando, Nico, sí fue una gran posibilidad para acompañar a quienes estamos en cuarentenados, fíjate. Es decir, no es tan loco pensar de que lo que yo hago hay que encontrar entonces a quien requiera lo que yo hago. Muy bien, súper, me gustó porque me trajiste a la memoria ese recuerdo. Edu. Sí. Buenísimo. Bueno, sí. mi último tips para el día de hoy es ser constante y perseverante. Yo creo que algo que escuchábamos mucho de nuestros padres, seguramente. Es un tema que hemos hablado con los contertulios. La disciplina de la constancia y de la perseveración es clave para que una cosa funcione. Hay que darle. Cuando comenzamos este podcast, yo creo que nunca pensé de verdad que íbamos a llegar a nuestro podcast número 33, y eso tiene que ver con constancia y perseverancia. Entonces, como ya estamos en un minuto,
y se nos viene una recomendación. Se me quedaron un montón de cosas ahí en la mesa. ¿Podemos hacer un capítulo 2? Podemos hacer un capítulo 2. Estamos muy entusiasmados con temas como este día. Un talento 2. Ya, amigos contertulios, con constancia y perseverancia justamente, hemos tratado de que esto nos salga cada vez mejor. Ahora nos podemos mirar a las caras, así que podemos sincronizar mejor nuestras voces. Nos hemos afinado, yo no sé si están con agüita por ahí. Voy a prepararme. Para que afinen, porque se nos viene nuestra recomendación. Trigen. Mira, muy misterio bien. total. Muy bien, excelente, Buena. excelente. Y Esto nos vamos no sé entonces. Si resolverá un problema a alguien, pero por lo menos a nosotros nos divierte. Un buen rato. Es puro hobby, ¿no? Ok, y abre los fuegos el día de hoy, don Nicolás Wagner. Sí, no, yo creo que un libro inspirador y relativamente fácil y corto de leer es el libro de Seth Godin que se llama La vaca púrpura. Ahí la vaca púrpura es una súper buena forma para poder entender qué está pasando hoy día en la economía digital y cuál es el mindset correcto, el digital mindset correcto para poder empezar a pensar en un emprendimiento. Es una excelente forma de extender tu estilo de vida, ¿ya? Coemprender, no es necesario salirse del trabajo, renunciar y apostar como eso era antes, ¿cierto? El tema del emprendimiento que era todo un tema de un tabú, un riesgo. Hoy día se puede coemprender con lo digital, se puede coemprender y seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo igual. Así que está súper y está ahí y es una tremenda forma para poder extender tu vida, ganar satisfacción, ganar lucas también y tener una mejor calidad de vida. Así que yo creo que el gran libro de Vaca Púrpura de Seth Godin me parece que es mi recomendación. Partan por ahí y de ahí ya cuando veamos Talento 2, seguro ahí tengo otras recomendaciones más que dar, pero para que no nos atiborremos de temas. Me parece. Chicos. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Nico. Wagner. Vamos, don Marcelino, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy? Otro libro, pero fíjate que parte con lo siguiente. 3 de 4 empresas no sobreviven a su primer año. Es una realidad que nos lleva a reflexionar no solo en los motivos para emprender, sino también si cuento con los atributos impulsores y creadores de los que yo hablaba. Entre estos retos está un conjunto de errores en que incurrimos la mayoría de nosotros como emprendedores y que explicarían esta alta tasa de no éxito. Es un libro el que llama a tener en cuenta estos errores para evitarlos en lo posible o por lo menos saber afrontarlos en lo general, ¿cierto? Este libro se llama El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes. Es un libro necesario que muestra aquella parte que muchas veces no se publicita. Ya lo hemos conversado en nuestros podcasts, que siempre se publicitan mucho más los éxitos. Este libro yo creo que es esencial para evitar, o por lo menos estar preparado cuando aparezca la posibilidad de cometer alguno de esos errores que el libro trae. Esa es mi recomendación, Edu. Muy bien, muchísimas gracias, don Marcelino. Yo quiero partir mi recomendación trigeno y de una manera distinta. Les voy a pedir un minutito. Y dice así, When I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be, let it be. Acabo de ver, señores contertulios, se estrenó. Una obra de arte en Disney Plus que me dejó tan impactado que me pegué un trasnoche hasta las 2:30 de la mañana, casi 3 de la mañana. Son 7 horas y media de este documental que estuvo encerrado 52 años. Hay imágenes que nunca habíamos visto de los Beatles y es impactante, es realmente impactante. Es un tesoro de la creación humana, guardado por 52 años. Es equivalente, yo creo, a ver a Mozart o Beethoven componiendo en vivo, porque los van a ver ahí en vivo componiendo, en calidad mega digital de imagen y sonido. Es impactante ver este docu-reality. Son 3 capítulos de 2 horas y media más o menos cada uno. Son unos capítulos largos que muestran cómo, por ejemplo, el señor Sir Paul McCartney en
al minuto 60 de la parte 1 componen 5 minutos Get Back. 5 minutos se demoraron en componer Get Back, pero lo van a ver ahí en vivo, cuando ellos estaban co-creando. Es como, me imagino que cuando nos juntamos nosotros a co-crear, van a ver en los 5 minutos en tiempo real. Están ahí, los minutos 60, cuánto se demoran en componer Get Back, que justamente es el nombre de esta docuserie lanzada por Disney, una maravilla emocionante, una obra de arte, y como muy bien el Nico sacó a colación hoy día la importancia de la creación, van a poder ver a 3 creativos con un talento, hablamos de talento hoy día, musical inigualable, en vivo y en directo, cómo co-componían, cómo colaboraban. También vemos que el señor Paul McCartney era una pieza fundamental dentro del grupo de The Beatles. Gran serie para ver cómo estos hombres de Liverpool lograron hacer tantas maravillas para la humanidad como Let It Be. Esa es mi recomendación para el día de hoy. Yo no quisiera dejar pasar este minuto, esta recomendación que la encuentro extraordinaria, pero quisiera también señalar de que la primera voz de DBA es don Eduardo Águila de Ramón. Una excelente interpretación de Let It Be. Muchas gracias, don Marcelino. No, me sorprendiste. Le hicimos empeño. Sí, me sorprendiste. A capela. Muy bien. Estamos, don Nico Magner. Excelente. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Creo que fue un episodio inspirador y sobre todo con mucha información. Así que yo recomiendo que tomen lápiz y papel, que lo escuchen varias veces, que vayan sacando sus propias reflexiones y emprenda. Hoy día no hay solamente excusa. ¿Quiere sobrevivir? ¿Quiere mantenerse en este mundo altamente disruptivo y volátil? ¿Quiere ser antifrágil? Entonces déjese de llorar y póngase a emprender. Si quiere emprender, emprenda. Si tiene trabajo, coemprenda. Y si su trabajo no lo dejan coemprender, intraemprenda. O sea, invente cosas para su empresa, pero emprenda, porque hoy día la persona que no emprende de verdad está en una posición extraordinariamente frágil y lo va a pasar muy mal cuando vengan los cambios que van a venir, por cierto, en el futuro. Así que espero que esto les guste, espero que sea de su agrado. Váyase a la página www.podcastdba.com. Ahí hay un curso gratis para que empiece su camino emprendedor. Siga escuchándonos, vaya a escuchar el contenido que está hacia atrás. Ahí tiene más de 32 horas, además de esta, de contenido. Comparta. Si usted cree que hay otra persona que le puede servir, compártala. Si tiene un equipo de trabajo que a usted le gustaría que se impregne de esta mentalidad emprendedora, mentalidad digital emprendedora, compártalo. Nosotros felices de poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y nos vemos la próxima semana, los 3 aquí, con el profesor Marcelino Garay, el profesor Edu Águila y yo, Nico Magner. Vamos a estar grabando el episodio 34 de este podcast de negocios digitales llamado Digital Business Arena. Nos vemos la próxima semana. Chao. Un gusto. Get Back the next week. See you. Muy bien, Paul.